Buenas jóvenes, vamos a resolver un ejercicio de probabilidades. El ejercicio es el siguiente: si yo tengo a x variable aleatoria discreta, tal que p de x, pues la defino como la probabilidad de que x sea igual a x, pues eso está dado por 6 por 1 más 2 más 3, etcétera, hasta llegar a x. Todo eso entre n por n más 1 por n más 2, y pues la variable x se mueve desde 1 hasta n, ¿no? Entonces lo que vamos a probar es que en efecto P es una distribución de probabilidad discreta para X y vamos a encontrar la esperanza de X y su varianza, ¿no? Entonces la idea aquí es pues recordar cómo sería esto. Entonces fíjense bien, solución. Pues lo primero que vamos a hacer es probar que en efecto eso es una distribución de probabilidad y pues son dos condiciones, ¿no? Lo primero es que la probabilidad de x igual a una x pequeña, pues eso es mayor o igual que 0. Es no negativa, digamos, la función. Y pues lo otro es que la suma pues de las x, en este caso sería de x igual a 1 hasta n, es finito, ¿no? Entonces sería así: de la probabilidad de x igual a x, pues eso me va a dar 1. Son las dos cosas que vamos a comprobar para el inciso A. Y entonces, si se fijan, la primera, pues es sencilla porque pues se puede ver que es en efecto mayor o igual que 1, ¿no? Mayor o igual que 0, perdón. Esto pues es, digamos, directo. No hay nada que hacer. Y para la segunda, pues para hacer esa suma, pues fíjense bien que cuando yo hago la probabilidad de x igual a x, estoy sumando los enteros consecutivos del 1 al x. Y esta fórmula, pues nosotros ya la conocemos, es la fórmula de Gauss. Sí, podemos, es la suma de Gauss, entonces tiene una formulita que pues espero que la conozcan, si no pues ya la escribo. Esto, si ustedes se acuerdan, sería 6 por x más 1, todo eso entre 2, ¿no? Y eso pues entre n por n más 1 por n más 2. Simplificando el 6 con el 2, bueno, entonces me quedaría 3 por x más 1. Eso entre n por n más 1 por n más 2. Entonces así se ve la probabilidad de que x valga x. Y entonces si yo hiciera la suma de x igual a 1 hasta n de la probabilidad de que x valga x, pues fíjense bien que esto vendría a ser, por propiedades, pues sería la suma. Bueno, vamos a poner aquí x igual a 1 hasta n. Sería de 3 y aquí sería x cuadrado más x. Todo eso entre n por n más 1 y eso a su vez por n más 2. Eso es lo que tenemos. Pero fíjense que aquí puedo sacar esto así de esta manera y me quedaría, como no depende de la x, lo puedo sacar fuera de la serie, me quedaría así. Y esto pues por esas dos series, ¿no? La serie de x igual a 1 a n de x cuadrado más la serie o la suma de x igual a 1 hasta n de x, ¿no? Pero como les decía, pues ya nosotros sabemos esto. Si yo tengo la suma de los primeros
enteros consecutivos. ¿Sí? La suma de los primeros n enteros consecutivos. Esto ya sabemos que es n por n más 1 entre 2, ¿no? Esto digamos que uno lo aprende ya sea en matemática discreta o en algunas otras áreas, ¿no? Y si yo hago la suma de los cuadrados, bueno, aquí le hubiera puesto mejor x, le vamos a poner x. Pues esta también sabemos que es x por x más 1 por 2x más 1 y eso entre 6, ¿no? Incluso pues tengo un video acerca de esto por si les interesa, lo pueden ver ahí. Bueno, esto es lo que vamos a usar acá, entonces esto me va a quedar un 3 sobre n por n más 1. Esto a su vez por n más 2. Y pues acá esto me va a quedar, como dijimos, n por n más 1. Todo esto sobre, perdón, por 2n más 1. Esto sobre 6. Más, bueno, esta, fíjense bien que es la suma de los primeros n's. Entonces me queda n por n más 1. Todo esto sobre 2. Y entonces puedo sacar, digamos, factor común. Esto me queda 3 por n más 1 por n más 2. Y saco de factor común, digamos, n más 1. Y saco el 6. Y adentro me va a quedar entonces, a ver, pues un 2n más 1. Y aquí más un 3. ¿Sí? Pueden corroborar que eso es lo que me da al multiplicar esto y al multiplicar por esto, ¿no? Y entonces si se fijan, bueno, aquí puedo cancelar el n con el n más 1 con el n más 1, un 6 con el 3 con el 3 del 6 y me queda pues un medio o 1 por, sí, 1 sobre 2 por n más 2 por, bueno, esto es 2n más 4, ¿no? Que vendría siendo lo mismo y entonces también lo cancelo, al final es lo mismo y en efecto me dio 1. Entonces esa es la primera parte, ¿no? La primera parte es que esto me da 1 y con eso es más que suficiente para decir que esta es una función de probabilidad porque los términos, toda la suma de ellos me da 1, por ende cada uno de ellos es menor o igual que 1. Y siempre son no negativos, ¿no? Entonces esa es la primera parte. Ahora, para la media, pues hay que recordar la definición, o para la esperanza, ¿no? Mu sub de x, que es la esperanza de x, pues ya sabemos que esta, pues tiene que ser igual a la sumatoria de x igual a 1 a n de x por probabilidad de que x sea igual a x, ¿no? Y entonces esto va a ser igual. Si usted se fija, pues ya lo tenemos. Aquí tenemos quién es la probabilidad de x simplificada. Entonces, incluso cuando haga la serie puedo sacar esto y estoy multiplicando por x, entonces sería un x cuadrado. Entonces aquí me quedaría un 3 siempre afuera entre n más 1, n más 2. Y ahora lo que estoy sumando, digamos, voy a sumar x, que sería siempre de x igual a 1 a n, de x por x sería x cuadrado por x más 1. No estoy multiplicando por una x más el numerador x por x más 1. Entonces sería x cuadrado por x más 1. Y esto pues otra vez me queda 3 entre n
por n más 1 por n más 2. Y esto, pues, si usted se fija, pues son dos sumas conocidas. Una es la suma de los cuadrados, o perdón, si hago x cuadrado, me queda x cuadrado por x, sería x cubo. La suma de los cubos desde 1 hasta n, más la suma de los cuadrados de x igual a 1 hasta n. Sí, espérenme, permítanme. Vamos a borrar esto. Vamos a poner bien, más la suma de x igual a 1 hasta n de los cuadrados, ¿no? Esto es lo que me quedaría. Y entonces fíjense bien, esto va a ser igual a 3 sobre n por n más 1 por n más 2 por, bueno, ¿cuánto me da la suma de los cubos? Pues esto también es conocido, ¿sí? Si tengo esta primera, esta es la de los cuadrados, y la de los cubos, pues cuando hago la suma de los cubos, bueno, le puse, al final sí era mejor solo dejarlo en n, pero bueno, hago los cubos, pues uno aprende que esta va a ser igual a la suma de Gauss, pero al cuadrado, ¿no? Esto se puede comprobar. Sería así al cuadrado. Y esto pues es n cuadrado por n más 1, eso al cuadrado. Y eso sobre 4. ¿Sí? Acuérdense que estas son fórmulas, digamos, conocidas. Si no, pues pueden ver el video donde las deduzco. Y entonces esto me queda n cuadrado por n más 1. Es el cuadrado sobre 4. Más, y esta dijimos que era n por n más 1. Por 2n más 1. Eso entre 6. Y entonces aquí puedo sacar otra vez factor común. Otra vez, digamos, tengo 3. Tengo n más 1. Acá tengo n más 2. Y puedo sacar factor común, a ver, n más 1. Y acá pues 12, ¿no? A ver si 12. Y me va a quedar entonces aquí un n por n. A ver, el número primero sería un 3. 3 entre 2 es 4, exacto. Un cuarto, ok. 3 por n más 1. Y aquí me va a quedar más un 2 sería, ¿no? 2 por un 2n más 1. Un 2n más 1. Y entonces aquí vuelvo a cancelar el n con el n. Y el n más 1 con el n más 1, ¿sí? Eso es lo que tendríamos que hacer. Tendríamos que cancelar eso. Y esto, pues, usualmente, si usted se fija. Bueno, puedo cancelar también el 3 con el 12. Y me queda, pues, 1 sobre, otra vez, 4 aquí por n más 2. Y adentro del corchete, pues, si multiplico sería 3n cuadrado. Más 3n más 4n serían 7n. Y esto más 2. Esto pues a su vez se puede comprobar que se puede factorizar. A ver, serían 3n más 1 por n más 2. Usted puede comprobar que se puede factorizar entre 4 por n más 2. Y entonces puedo cancelar el n más 2. Y ahí me queda pues la media, ¿no? Es decir, la esperanza de esto es 3n más 1. O el valor esperado es 3n más 1 sobre 4. Excelente. Esta sería pues la esperanza. Ahora, la varianza. Para la varianza siempre hacemos lo siguiente.
sigma al cuadrado de x. Ya sabemos que es la esperanza de x al cuadrado, la variable al cuadrado, menos mu de x, ¿no? Eso al cuadrado. Entonces vamos a tratar de hacer esta esperanza de x al cuadrado aparte. Digamos la esperanza de x al cuadrado. Otra vez, pues la definición me dice que esto es la sumatoria de, x igual a 1 hasta n de x cuadrado por la probabilidad de que la variable x valga la x pequeña, ¿no? Y entonces otra vez, bueno, si ya me aprendí bien la definición, sería 3x más 1, pero voy a multiplicar por un x cuadrado, entonces quedaría x cubo y saco pues todos esos factores, ¿no? Entonces me queda 3 por n más 1 por 2n más 1. Eso pues por la sumatoria, entonces de x igual a 1 hasta n y me quedaría un x cubo por un x más 1. Que pues aquí ocuparía entonces la suma de las potencias de 4. Vamos a ver, espera. N más 1 por n más 2. Esto va a ir multiplicado por la suma de x igual a 1 hasta n de x a la 4 más la suma de x igual a 1 hasta n de x al cubo, ¿no? Y entonces esto va a ser igual, fíjense bien, a 3 entre n por n más 1 por n más 2. Esta suma de los x a la 4 también la hice en un video. En el mismo video hice estas 4 sumas. Eso es porque es un poquito largo. Entonces, pues esta suma me va a dar, sería 1 más 2 a la 4 más 3 a la 4, etcétera, más n a la 4. Esta suma nos va a dar n por n más 1. Ustedes la pueden comprobar por 2n más 1. Y esto a su vez por 3n cuadrado más 3n menos 1 y todo eso entre 30. Esta ya es un poquito más complicada, pero también pues se puede corroborar, ¿no? Y entonces esa es la que vamos a usar acá, en esta parte de acá, digamos. Entonces en esta parte me quedaría eso, n por n más 1 por 2n más 1 por 3n cuadrado más 3n menos 1 entre 30. Y aquí pues le vamos a sumar más la suma de los cubos. Ya habíamos dicho que era n cuadrado, es la de Gauss al cuadrado, por n más 1 al cuadrado, eso entre 4. ¿Sí? Y entonces fíjense bien, sacando el n más 1, aquí otra vez sale un factor común. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar n por n más 1 por n más 2. ¿Sí? Y aquí pues voy a sacar el factor común, que sería n por n más 1. Eso sobre 60. Y me va a quedar esta suma, ¿no? Me va a quedar
2n más 1, eso multiplicado por 3n cuadrado. Uy, espérenme, aquí se mira un poco raro. Voy a volver a escribir. 2n más 1 por 3n al cuadrado más 3n menos 1 más, bueno, aquí como saqué 60, aquí va un 2, ¿sí? Y aquí va a haber un 15, ¿no? 15n por n más 1. Entonces aquí vuelvo a cancelar. Bueno, entonces esto me va a quedar otra vez un 20, ¿sí? Entonces fíjense bien, me va a quedar un 1 sobre 20 por n más 2. Y pues por esta multiplicación, ¿no? Aunque, bueno, esta multiplicación está un poco larga, la voy a poner de un solo. Al final esto, muchachos, les va a dar lo siguiente. Déjenme ver. Lo escribo de nuevo. Eso al final les va a dar 12n. Al final se puede comprobar que esto les va a dar 12n al cuadrado más 9n menos 1, eso sobre 20, ¿no? Pues ahí queda un polinomio cúbico, queda un factor n más 2 y entonces se cancela, ¿sí? Entonces al final eso es lo que hay que encontrar. Bueno, finalmente ya que tenemos la esperanza de x al cuadrado, entonces podríamos nosotros encontrarnos su varianza. Es decir, esto sería entonces 12n al cuadrado más 9n menos 1, eso entre 20. Y esto pues menos esta media al cuadrado, ¿no? Que sería 3n más 1, eso sobre 4, esto al cuadrado. Y esto, si usted se fija, bueno, sería, al final, pues, si usted hace toda la resta, le va a quedar 3n al cuadrado. A ver, bueno, vamos a hacerlo. 12n cuadrado menos 9n, más 9n, perdón, menos 1. Eso entre 20. Aquí le va a quedar menos 9n cuadrado más 6n más 1 sobre 16. Y entonces al final pues, si no me equivoco, les va a quedar 3n cuadrado más 6n. Después de hacer las cuentas, usted puede comprobarlo, menos 9 entre 80. Pero esto pues se puede sacar factor común 3, n cuadrado más 2n menos 3. Esto sobre 80. Y esta se puede factorizar, ¿no? Es decir, la varianza me va a dar 3 por n más 3 por n menos 1. Sí, a ver, n cuadrado, sí, eso es sobre 80. Y esto es lo que me daría la media y la varianza. La media es 3n más 1 sobre 4 y la varianza es 3 por n más 3 por n menos 1, todo eso sobre 80. Bueno, espero que les haya gustado este ejercicio. Sí está un poco largo. Hay que hacer algunas cuentas que me salté, pero pues es entendible y hay que aprenderse estas, ¿no? Hay que saberse estas formulitas. Bueno, muchachos, saludos, éxitos, que estén bien.